Segunda de Corintios, capítulo 5. Y Colosenses, capítulo 1. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer 2 de Corintios 5, versículo 7. Es un versículo bien corto, bien fácil de aprender. Léalo conmigo. Porque por fe andamos, no por vista. Una vez más. Porque por fe andamos, no por vista. A ver, una tercera vez. Porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Ahora vaya a Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Colosenses 1, 12 al 14. Cuando lo tenga dice, lo tengo. Vamos a leer. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder estar en tu casa una vez más con el deseo de aprender de tu palabra. Y oramos que en este momento seas tú, a través del Espíritu Santo, que abra cada mente, cada corazón, para poder recibir estas verdades en nuestro espíritu. Señor, oramos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbres nuestros ojos espirituales. Queremos salir de aquí bendecidos. Queremos salir de aquí, Señor, edificados. Ayúdame a entregar este mensaje con claridad a tu pueblo, con el poder tuyo, de manera que sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Puede tomar su asiento, gloria al Señor. Y en esta mañana quiero continuar lo que comencé la semana anterior bajo el título Andamos por fe y no por vista. Amén. Dígalo conmigo. Andamos por fe y no por vista. Pero recordarás que te enseñé que andar por fe no es andar por una emoción interna, no es andar por sentimientos, no es andar por una vida de rutina, no es andar por una vida que dependemos de lo que nosotros pensamos que estamos creyendo. Andar por fe es andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Andar por fe es andar por una realidad espiritual que es más real que la realidad física que nos rodea. Andar por fe es andar de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de quienes nosotros somos. ¿Sí? Demasiadas veces nos comportamos en este mundo mirándonos como nosotros somos en nuestra persona humana y nos encontramos mil defectos. Nos encontramos mil imperfecciones que nos realmente ponen sobre nosotros un peso y una culpabilidad y una condenación que realmente nos pone en una situación de inferioridad frente a cualquier situación que enfrentamos. No tenemos fuerza para orar, no pensamos que Dios escucha nuestra oración, mucho menos que la contesta, y nuestra vida se convierte en una vida de esclavitud a circunstancias, de esclavitud a los poderes del enemigo. Pero es todo por no conocer lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que nosotros somos redimidos. Y de eso hablé la semana anterior. Redimidos, que significa rescatados o liberados. Redimidos del poder del enemigo. Salmo 107, 1 y 2 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es que su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. O sea, Dios quiere oír de tu boca una confesión de fe, una declaración poderosa, una exaltación a su palabra y decir en medio de cualquier circunstancia o situación, yo soy redimido del poder del enemigo. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Yo soy redimido y yo soy alguien que está calificado por Dios para hacer esa declaración. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, como creyentes del Nuevo Testamento,
Colosenses 1 nos da una tremenda dirección en cuanto a este tópico. ¿Sí? La palabra de Dios dice que con gozo debemos dar gracias al Padre, que nos hizo aptos, capaces, competentes para participar de la herencia de los santos en luz, en el reino de la luz. Aleluya. Sí, el reino de la luz es lo opuesto al reino de las tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice acá, el cual, o sea, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. En quien tenemos redención. No dice en quien tendremos algún día redención, sino dice en quien tenemos, ahora mismo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero continuar en este tópico porque es muy importante lo que quiero enseñarte en esta mañana. La palabra dice que Dios nos ha liberado, redimido, rescatado de la autoridad de las tinieblas. La autoridad de las tinieblas es la potestad de Satanás, el poder del diablo. Dios nos ha liberado de él. Oh, gloria a Dios. Y Dios nos ha trasladado al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Satanás ya no es más nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Ya el diablo no es más quien va a tener nuestra vida pisoteada. No, ya no más. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Ahora, esto es una enseñanza que realmente el diablo no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque va a entender que Faro de Vida conoce la verdad. Y que Faro de Vida se para firme en la verdad. Y esa verdad nos hace libres de su poder y de su autoridad. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Ahora, iglesia, cuando la Biblia dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, yo quiero que tú pongas tu mente en eso en esta mañana y que tú entiendas lo que Jesús hizo para librarnos de esa potestad. Mira conmigo en el libro de Lucas capítulo 22 por un momentito. Lucas 22, aleluya. Y vamos a leer versículos 52 y 53. Lucas 22, versículos 52 y 53. ¿Ya lo encontraste? Dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes. Está hablando cuando Jesús fue, o los soldados vinieron para detener, para arrestar a Jesús y llevarlo a la cruz. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad ¿de qué? De las tinieblas. Ahora piensa acerca de esto por un momento. Cuando Jesús vino a esta tierra y comenzó su ministerio, Él tuvo dominio absoluto sobre cada cosa. Él sanó enfermos, Él echó fuera demonios, Él resucitó muertos, Él multiplicó los panes y los peces, con sus palabras calmó el mar y el viento. ¿Qué cosa no hizo Jesús? Sí, con su palabra Él tomó dominio de todo. Nadie podía hacerle frente. Los fariseos trataron de matarlo más de una vez. Quisieron apedrearlo, pero dice la Biblia, Él pasó por medio de ellos y se fue. Nadie le pudo tocar. ¿Por qué? Porque Él dijo, nadie me quita mi vida. Él era inmortal. Satanás no podía hacer nada en contra de Él. En el desierto, el diablo trató de tentarlo y trató de seducirlo con tentaciones, pero Jesús, con la palabra de Dios en su boca, lo detuvo y lo hizo huir. Escrito está, aleluya. Y Satanás entendió que con este hombre él no podía meterse. Jesucristo era alguien diferente a los demás. Pero ahora encontramos a un Jesús que se entrega. En el libro de Juan, capítulo 18, dice la escritura, no lo vamos a leer, te lo cuento.
que cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús, con ellos venía Judas, Jesús se dio cuenta, se paró y dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y cuando él dijo: yo soy, ellos se echaron para atrás y cayeron al piso por el poder de esa palabra. Cuando él dijo: yo soy, estaba saliendo por su boca la misma autoridad y la palabra que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y esa palabra los tiró al piso. Eso muestra el poder de Jesús. Pero la segunda vez ellos se pararon otra vez y Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: ya les dije que yo soy. Esta vez no cayeron al piso, sino que esta vez lo arrestaron. Ahora, él se dejó arrestar. Él voluntariamente se entregó. Y a partir de ese momento, él se puso en manos de sus enemigos y en manos del mismo diablo. Él se sometió, oye bien eso, él se sometió bajo la autoridad de las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas. El mismo Jesús que nunca nadie pudo tocarlo, el mismo Jesús que con su palabra hizo milagros incomparables, el mismo Jesús que fue Dios manifestado en carne y que siguió siéndolo aún después de ser arrestado. Ahora él mismo se somete voluntariamente y se pone bajo la potestad de las tinieblas. Y cuando tú comienzas a leer ese pasaje desde el versículo que leímos, todo el capítulo 23, vas a mirar a un Jesús que va a sufrir lo indecible, va a ser maltratado, humillado, ultrajado, avergonzado, desnudado, va a cargar con la cruz que alguien tiene que venir a ayudarle y va a ser crucificado hasta llegar a morir. La muerte más horrible de la cruz, la muerte que en aquel tiempo era lo más terrible que alguien podía sufrir. Ahora, cuando tú comienzas a mirar este cuadro de dolor, de sufrimiento, Isaías lo describe y dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra quebranto es la palabra enfermedad. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero Isaías dice: pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente sufrió él nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo el proceso desde el momento que Jesús es arrestado, al momento que él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros observamos el cuadro más triste de la historia de la humanidad. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Aleluya. Y cuando tú observas ese cuadro, yo quiero que tú entiendas que él lo estaba haciendo por ti y por mí. Yo quiero que tú entiendas que él se sometió bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas. Y las tinieblas tomaron dominio sobre él, al punto que en aquella cruz él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el abandono de su Padre Celestial, que nunca había ocurrido en su persona. Él no sabía lo que era eso. Dice la Biblia: por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, para poder venir a ser el autor de nuestra salvación. Yo quiero que tú entiendas que él fue sometido bajo la potestad de las tinieblas para sacarte a ti y a mí de esa potestad.
Él sufrió el precio de tu pecado y de mi pecado. Él sufrió el peso de nuestra maldad y desobediencia. Él soportó la opresión del enemigo sobre su vida con el único propósito de liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, de Él mismo, el Hijo amado de Dios. Ahora tú sabes que Jesús no quedó sepultado como cantábamos esa canción. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Dios le dio vida, Dios lo resucitó y Dios lo hizo sentar en lugares celestiales sobre todo principado y potestad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Aleluya, aleluya. Pero Efesios capítulo 2 me dice a mí que cuando tú y yo estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos hizo sentar a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Jesús se sometió bajo la potestad de Satanás para sacarnos a nosotros de allí y levantarnos con Él al lugar de más autoridad en el universo. A la diestra de Dios. Jesús está sentado ahora a la diestra de Dios. Y tú y yo, cada verdadero creyente que está en Cristo, está sentado con Él allí en cuanto a autoridad espiritual se refiere. Aleluya, aleluya. Oye esto, iglesia, cuando Cristo se sometió a la potestad de las tinieblas, Él lo hizo en tu lugar y en mi lugar, y Él pagó el precio para sacarnos a nosotros de allí. Hoy día, en el momento que tú lo aceptaste como tu Salvador y tu Señor, Él te sacó de esa vida, de esa condición, de bajo esa potestad, y Él te ha puesto a reinar con Él. Tú y yo ahora somos súbditos del reino de Cristo, en el reino de Cristo, y somos coherederos con el Señor. Todo lo que Él tiene es nuestro, todo lo que Él tiene nos pertenece, y ahora la autoridad que Él tiene sobre el diablo, tú y yo la tenemos también en el nombre de Jesús, y todo es porque Él nos ha redimido. Dale ese aplauso fuerte a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú y yo nos miramos externamente, miramos lo que somos en lo físico, nosotros nos miramos y decimos, pues nada cambió cuando vine a Cristo. Sigo siendo el mismo viejo pecador que siempre fui. Pero eso es una mentira. La próxima vez que el pensamiento venga a tu mente, si tú estás en Cristo, si tú tienes una religión nada más y tú te escudas en que eres buena persona y que no haces mal a nadie, esto no va contigo. Tú estás bajo el dominio del diablo y no lo sabes. Pero si tú estás en Cristo, si tú dices, yo le acepté como mi Salvador, Jesucristo es mi Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Mi Biblia me dice que tú eres redimido. Mi Biblia me dice que tú eres liberado. Mi Biblia me dice que tú eres sacado de bajo la autoridad de Satanás, de la misma manera que el pueblo de Israel fue sacado de la autoridad de Faraón cuando Dios lo sacó de Egipto. Tú has sido hecho libre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú has venido a compartir el reino de Cristo. Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y la próxima vez que el enemigo quiera señalarte y acusarte y condenarte, le dice, no, diablo, tú estás equivocado, estás hablándole a la persona errónea, porque la persona que tú estás señalando ya no existe. Yo te digo a ti que en el nombre de Jesús te vas de mi vida, porque yo soy redimido por el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quedé la semana anterior en que somos redimidos por la sangre de Jesús. Somos redimidos por la sangre de Jesús. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Aun cuando algunos manuscritos antiguos de mucha confianza no añaden la frase por su sangre, y muchas Biblias modernas no tienen esa frase. Sin embargo, en Efesios 1:7 sí la tienen. Y dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora, la Biblia Reina Valera 1909 es una Biblia más antigua y muchos ya no la usan porque el lenguaje es un poco antiguo.
Pero en esa Biblia, la palabra que aquí se traduce perdón de pecados, en esa Biblia se traduce remisión de pecados. Y yo quiero decirte en esta mañana que la traducción remisión de pecados es más literal y más precisa que la palabra perdón de pecados. Remisión. Remisión quiere decir algo que se quita, algo que se arranca. Perdón de pecados, pudiéramos tener el cuadro en nuestra mente. Dios me perdonó mis pecados, pero mis pecados siguen allí. Pero cuando tú viniste a Cristo, tus pecados fueron quitados. Tu pecado, esa naturaleza de pecado, fue quitada. Aleluya. ¿Me estás entendiendo esto? Y yo te lo quiero probar en esta mañana por la palabra del Señor. La mayoría de nosotros batallamos cuando estamos enfrentando adversidades y tenemos una conciencia de culpabilidad y no nos atrevemos a orar la oración de fe o la oración que realmente recibe de Dios por ese complejo de inferioridad. ¿Por qué razón? Porque no creemos en el poder de la sangre de Cristo. Simple. Simple. La Biblia dice que Jesús derramó su sangre una sola vez. Él no tiene que ser crucificado cada año. Él no tiene que volver a la cruz cada año. Lo que Él hizo fue una vez y para siempre. ¿Y sabe lo que eso significa? Que fue eficaz. Que fue efectivo. Que fue completo. Aleluya. Yo quiero que mires conmigo en el libro de Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10. Ahora, el problema con los cristianos muchas veces es que vivimos de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras experiencias y no de acuerdo a la palabra. La Biblia nos enseña a vivir de acuerdo a lo que está escrito. Y cada vez que tú tratas de enfrentar al enemigo con tus experiencias y con tus sentimientos, tú estás en territorio peligroso donde no vas a poder reaccionar victoriosamente. Pero cuando tú enfrentas al enemigo con la palabra, tú estás enfrentando al enemigo con algo que él no puede contradecir. Tú lo desarmas cada vez que tú le dices al diablo, está escrito. Así dice la palabra del Señor. Aleluya. En Hebreos 10 se nos cuenta cómo los sacrificios en el antiguo pacto de animales no podían quitar los pecados del pueblo y por eso se tenían que hacer cada año. En efecto, cada día las personas debían llevar su sacrificio al templo para perdón de sus pecados diarios. Pero había una vez al año, cuando era el día de la expiación, según Levítico 16, donde el sumo sacerdote tomaba de la sangre de aquellos animales y la ponía dentro del velo en el lugar santísimo y la rociaba encima del arca del pacto, la tapa del arca, lo que se llama el propiciatorio. Cuando eso sucedía, el sumo sacerdote entraba y ofrecía esa sangre primero por sus propios pecados, luego traía otra sangre y lo ofrecía por los pecados del pueblo. Él inmediatamente salía de allí porque él no podía quedarse allí. Pero cuando él salía de allí, el pueblo entendía que sus pecados habían sido cubiertos por aquella sangre y que ahora tenían un año para vivir bajo la bendición del Señor. Al próximo año tenían que renovar, volviendo a hacer este sacrificio anual. ¿Por qué razón? Porque los sacrificios de los animales no podían quitar el pecado de la gente. Solo lo podía cubrir. ¿Me hago entender? De eso habla Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, los bienes venideros se refiere cuando Cristo viniera e hiciera el sacrificio perfecto e inaugurara el nuevo pacto. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Perfecto quiere decir ponerlos en una posición donde no haya culpabilidad y donde ellos puedan acercarse y entrar a la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios. Ellos no podían hacer eso. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más, ¿qué? Conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria
de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De manera que, como no puede quitar los pecados, la sangre de aquellos animales, ellos tenían que ofrecerla cada año. ¿Ok? Cada año aquel sacrificio cubría sus pecados por un año. Pero el próximo año tenían que volver a hacer lo mismo. Y todo esto les traía a ellos la memoria de que todavía había pecado en ellos, que no podía ser quitado. Ponía una conciencia de pecado sobre sus vidas. Pero vino Cristo. Pero vino Cristo. Digo yo, pero vino Cristo. ¿Y qué pasa cuando vino Cristo? Mira el versículo 11 de este capítulo 10. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto era en el antiguo pacto. Pero Cristo, digo conmigo, pero Cristo. Oye bien, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que Dios, si tú estás en Cristo, si tú has aceptado el sacrificio de Jesús como algo a tu favor, Dios te mira a ti perfecto. En cuanto a acercarse a Él se refiere. Perfecto en cuanto a la conciencia de pecado. Aleluya. Tú dices, pastor, yo no puedo creer eso porque yo todavía estoy muy lejos de ser perfecto. Una vez más, te estás mirando en ti mismo. Te estás mirando por fuera. Te estás mirando de acuerdo a cómo tú te sientes. Pero no has aprendido a mirarte como Dios te ve. No has aprendido a mirarte de acuerdo a cómo Dios te ve. Dios tiene otra historia. Dios tiene otra imagen de tu persona. Y cuando tú y yo podemos poner esa misma imagen en nuestra mente y corazón, entonces vamos a ponernos en armonía con el Padre Celestial y vamos a caminar victoriosamente. ¿Por qué? Porque somos redimidos. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 14 otra vez. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. No dice hasta el año que viene. Para siempre a los santificados. Los santificados son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo le preguntaba en el primer servicio a los hermanos y les pregunto a ustedes, ¿cómo tú te sentirías si el mismo Padre Celestial se te apareciera? Tuvieras una entrevista con Él y Él te dice, hijo mío, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Cómo tú te sentirías? Feliz, ¿verdad? ¿Cómo tú te sentirías? Dime otra palabra. Wow. Wow. ¿Esa es otra palabra? Claro, wow. ¿Alguien? Otra persona. ¿Cómo? ¿Ah? Alegre, súper bendecida, dice la hermana. ¿Cómo dice usted, hermana? Privilegiada. Alguien me dijo en el primer servicio, aliviado. Yo te digo una cosa, iglesia, esta mañana. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú vienes delante del Padre Celestial. Esta es su palabra. Su palabra y Dios son uno. Tu palabra y tú son uno. Yo sé quién tú eres por lo que tú hablas. Cuando tú te expresas, cuando tú me das a conocer lo que tú piensas, cómo eres tú por dentro, cómo es tu carácter, entonces yo aprendo a conocerte a ti de acuerdo a lo que tú hablas. Tus palabras me demuestran quién tú eres. La palabra de Dios demuestra quién Dios es. Y cuando tú abres la Biblia y vienes a este pasaje en Hebreos 10, tú tienes una entrevista con el Padre.
Y es como si Dios mismo te está hablando a ti y te está diciendo: hijo mío, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades, de tus transgresiones, porque mi hijo pagó el precio por ti, porque la sangre que mi hijo derramó fue suficiente, no para borrar o para cubrir tu pecado, pero para borrarlo, arrancarlo de raíz, quitarlo de en medio y abrirte la puerta a mi presencia. Aleluya. Te digo algo más. Yo no necesito que Dios se me aparezca y me diga eso. Ya yo lo tengo aquí. Te digo más. Si tú no crees lo que está aquí, tú no creerías ni aun si Dios se te aparece. ¿Cómo la ves desde ahí? El rico que fue al infierno le dijo al padre Abraham, lo miró de arriba, de abajo, así él estaba arriba: Padre Abraham, envía a alguien para que hable a mis hermanos y les hable para que no vengan a este lugar. Y Abraham le gritó y le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, que los oigan a ellos, porque si no los oyen a ellos, no oirán a nadie, ni aun si va de aquí alguien, no los escucharán. Tú tienes en este libro la ley, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las epístolas de diferentes apóstoles. Tú tienes aquí la revelación de Dios. Esto equivale a que Dios se te aparezca y te diga: las cosas son así. Pero tú tomas la decisión. ¿Voy a seguir yo creyendo lo que yo pienso que es correcto o lo que Dios me dice que es correcto? Si Dios me dice a mí que ya no se acuerda de mis pecados y de mis transgresiones, que la sangre de Cristo ha quitado el pecado de mi vida y que ahora la puerta se ha abierto a su presencia y yo puedo estar en su presencia como si nunca hubiera pecado. Si eso está escrito allí, mi responsabilidad es creerlo, apropiarlo, vivirlo, disfrutarlo y enfrentarme al enemigo con esa palabra y decir: ya basta de que me acuses, ya basta de que me condenes, porque está escrito: mi Padre no se acuerda más de mis pecados y de mis transgresiones. Aleluya, aleluya. Ahora piensa acerca de eso. Eso no es religión. Eso es una relación personal con el Señor y con su palabra. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Note lo que dice el versículo 17 otra vez: y nunca más me acordaré. Dios está hablando a ti esta mañana de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué Jesús no necesita morir más por mí? Porque cuando Él murió, su sacrificio fue perfecto y hubo remisión de mis pecados. Y ya no necesita volver a morir por mí. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Iglesia, la puerta se ha abierto a la presencia de Dios. Si Dios me ha abierto la puerta a su presencia, quiere decir que Él me está invitando a estar en su presencia, porque ya no ve pecado en mí. Porque el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Ahora, como yo sé que todavía hay gente que no cree esto, mira un capítulo antes del capítulo 10 de Hebreos. Es el capítulo 9. Revelación. Antes del 10 va el 9. Mira el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. No dice para cubrir, dice para quitar. Mi pecado fue quitado. Mi pecado fue borrado. Mi pecado fue arrancado de mi espíritu
cuando la sangre de Jesús se derramó. Y Jesús presentó esa sangre delante del Padre en los cielos. Dice la Biblia en Juan 1:29, Juan el Bautista hablando acerca de Jesús dijo: este es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que cubre, dijo que quita. Yo sé que muchas veces cantamos canciones donde está que el Señor cubre mi pecado con su sangre. Es incorrecto. La sangre de Cristo no cubre ningún pecado, los quita. Los quita. Los quita. Cuando tú cubres algo, yo cubro esas flores que están ahí con una manta y tú no las ves, pero ahí están. Cuando el pecado tuyo es cubierto, no se ve, pero ahí está. La sangre de los animales, eso es lo que podía hacer. Y era algo. Era mejor que nada. Pero Cristo vino. Y ahora Él no cubrió nada, ahora Él quitó. Ahora Él arrancó. Ahora Él borró. Aleluya. Él quitó el récord. De manera que toda conciencia de pecado debe ser quitada sobre mis hombros. Si yo verdaderamente creo en el poder de la sangre de Jesús. El problema con la iglesia es que no cree el poder de la sangre de Jesús. No cree la suficiencia de esa sangre. Oh, cantamos acerca de la sangre. Oh, que decimos la sangre de Cristo. Y oh, la sangre de Cristo tiene poder. Pero en realidad no creemos. Porque cada vez que enfrentamos adversidades, las enfrentamos como si estuviéramos llenos de pecado y no pudiéramos actuar victoriosamente, o la enfrentamos como si fuéramos creyentes del Antiguo Testamento, que los pecados fueron solamente cubiertos, pero no fueron quitados. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora tú dices: pero pastor, yo no puedo creer eso porque todavía yo cometo pecado. Ya, yo sé. Pero dice la palabra que los pecados que cometemos, cuando los confesamos delante de Dios, en el momento que los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar. Aquí sí la palabra perdón cabe bien. Perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro abogado. Dios es tan bueno. Dios es tan grande. Dios quitó el pecado de tu espíritu cuando tú viniste a Cristo. Él hizo provisión de eso cuando Jesús fue a la cruz. Pero Dios sabía que como seres humanos en un mundo de pecado, con un cuerpo que todavía no ha sido redimido y con una mente que no ha sido completamente renovada, vamos a fallar. Vamos a pecar, no a practicar el pecado, pero vamos a pecar uno que otro momento, porque hay imperfección en nuestra forma de vivir diaria. Y Él proveyó para que esas cosas que nos pasan nunca puedan interrumpir nuestra comunión con Dios. Y cuando un cristiano actúa inteligentemente, en el momento que se da cuenta que falló, hablaste una palabra mal dicha a alguien, actuaste en algo que tú sabes que no debías haberlo hecho, inmediatamente la comunión con Dios se rompió. Y eso abre la puerta para que el enemigo tome ventaja. Pero Dios ha hecho provisión. Y Dios dice: si tú confiesas ese pecado delante de Dios, en el momento que lo haces, Dios es fiel y justo para perdonar. Cuando Dios perdona, Dios limpia. Cuando Dios perdona, Dios limpia. Cuando Dios perdona, Dios limpia. Y eso me demuestra a mí que Dios es bueno. Que Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjame ir un poquito más antes de terminar en esta mañana. La palabra remisión también se traduce libertad. Hace unas semanas atrás yo estaba predicando sobre Lucas 4:18, cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿A quién? A los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Esa palabra libertad es la traducción de la misma palabra griega que aquí se traduce remisión en Hebreos 10:18 y en Colosenses 1:14 se traduce perdón. Es la misma palabra. ¿Qué implica eso? Implica que cuando sabemos, oye bien, que cuando sabemos que nuestros pecados han sido remitidos y perdonados, quiere decir que ya no existen más en la mente del Padre. Él dice: ya no me acuerdo.
ya no voy a tomar eso en contra tuya. Lo cual le quita al adversario toda autoridad sobre nosotros. Yo dije la semana pasada esto que quizá muchos no pudieron creer porque no lo comprobé con la palabra, pero yo lo quiero comprobar con la palabra esta mañana. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. No hay nada en mí que le da derecho a él. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás en Cristo, tú puedes decir lo mismo. El príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. No hay nada en mí que le da derecho a él. Porque lo que le daba derecho a él sobre mi vida era mi pecado. Pero mi pecado ha sido remitido. Mi pecado ha sido perdonado. Y ahora no tiene el diablo nada, ni nada que le dé autoridad para poner su mano sobre mí. Porque yo soy redimido. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Gloria al Señor. No hay nada en nosotros que le da derecho a él. Hemos sido libres completamente del cautiverio espiritual. Y tú dices, pruébamelo. Claro que te lo pruebo. Mira Colosenses capítulo 2, perdón. Colosenses 2. Oh, gózate que Cristo te ama. Ahora, tú tienes un derecho a seguir pensando como tú pensabas. Pues yo escogí pensar de esta manera. Y te digo algo, soy libre. Te digo algo, soy libre. Aleluya. Soy libre en Cristo Jesús. Él me ha redimido. Él me ha redimido. Él me ha redimido. Mira Colosenses 2. ¿Ya lo encontraste? Mira el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Esta palabra perdonándoos viene de una palabra griega que significa perdonando como un acto de gracia. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Déjame decirte esto antes de terminar. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Él fue clavado en aquella cruz, lo que estaba siendo clavado allí era tu pecado y mi pecado. En el récord de Dios acerca de ti había un acta de decretos que había contra nosotros, que nos declaraba pecadores, bajo condenación. Cuando Jesús fue crucificado, esa acta que estaba en contra nuestra fue clavada juntamente con él. De manera que esa acta ya no existe. Ya no existe. Es como cuando tú vas a exceso de velocidad y la policía viene y te pone un ticket, una infracción por ir a exceso de velocidad. Eso va a tu récord. Pero qué bueno es saber que cuando vas a la corte, el juez dice, no hay nada aquí. No hay ningún récord de que tú hiciste ninguna infracción. Yo no creo que tú vas a porfiarle al juez de que sí hiciste una infracción. No, señor juez, yo me acuerdo que tal día, tal hora, en tal calle, el policía vino y me... Juez, yo se lo juro que si me... No. Usted toma la palabra de ese juez y sale corriendo de allí más rápido que lo que usted piensa. Usted cree la palabra de ese juez, ¿sí o no? ¿Por qué no creer la palabra del juez celestial? Aleluya. Aleluya. Él dice, no hay récord, no hay acta en contra nuestra. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús la borró. Pero mira lo que dice el 15. Por causa de que él ha anulado el acta de los decretos en contra nuestra y ha quitado el pecado y todo lo que nos condenaba, y despojando a los principados y a las potestades, está hablando de poderes satánicos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En aquel tiempo, exhibir a los enemigos vencidos en una entrada triunfal en la ciudad era una señal de victoria rotunda y de que esos enemigos vencidos iban a ser ejecutados porque habían perdido la batalla. Yo te digo algo, iglesia,
cuando el Señor perdonó tu pecado, cuando el Señor borró tu pecado con la preciosa sangre de Cristo, le quitó al diablo toda autoridad sobre ti. Le quitó a Satanás todo dominio o todo derecho a dominar sobre tu vida. Y si ahora tú estás dominado por el adversario siendo cristiano, es porque tú o no conoces la palabra o tú no quieres obedecer lo que ya está escrito. Es día de victoria. Es día de libertad. Una última escritura y termino. En Hebreos 9, búscalo allí, Hebreos 9, versículo 12. Dice la palabra que hemos sido redimidos eternamente. No solamente por 3 meses, no solamente por un año, pero eternamente. Mira lo que dice Hebreos 9, 12. Jesús, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo te digo algo en esta mañana. Si somos redimidos eternamente, significa que Satanás ha sido derrotado eternamente. Jesús paralizó al diablo cuando él murió en la cruz. Él le quitó a él el poder de la muerte que él tenía. Jesús nos libró del temor de la muerte. Jesús dijo al apóstol Juan: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Antes que él resucitara de entre los muertos, él había vencido, él había conquistado a Satanás. Él le despojó de la autoridad que Satanás obtuvo cuando Adán pecó y desobedeció a Dios. Él se levantó de la muerte y él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Él se sentó a la diestra de Dios Padre, demostrando que Satanás había sido derrotado, que nuestra redención había sido un hecho real y establecido. Somos libres de acuerdo al contrato legal de la palabra de Dios. Legalmente, iglesia. Esto no habla subjetivamente. Bueno, es que yo no me siento libre, pastor. Ese es tu problema. Estás caminando porque no como tú te sientes. Bueno, pastor, pero es que mis experiencias han sido tan terribles. Eso es de acuerdo a tus experiencias. Dios te invita a no caminar más por tus experiencias ni por tus sentimientos, sino por su palabra. Y su palabra es el espejo de nuestro espíritu. Y Él me dice en esa palabra que yo soy redimido. Yo soy redimido del poder del enemigo, redimido por la sangre de Jesús, redimido eternamente. Aleluya. Y cuando la iglesia capta esa verdad en su corazón, yo te digo a ti una cosa: tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. Ya no te vas a ver como víctima de circunstancias. Vas a mirarte como alguien que es victorioso sobre circunstancias. ¿Por qué? Porque tú estás del lado del vencedor. Aleluya. Oye bien esto. Eso me acaba de llegar ahora. Tú fuiste quitado del lado del perdedor y fuiste trasladado para ponerte al lado del vencedor. Aleluya. Aleluya. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, somos redimidos, iglesia. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Somos redimidos por la sangre de Jesús. Oh, Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por esta verdad tan preciosa. Señor, gracias porque tú nos enseñas a caminar por fe y no por vista. Oh Señor, declarando lo que tu palabra nos dice, el testimonio tuyo frente al testimonio de nuestras experiencias y emociones, frente al testimonio de lo que el adversario quiere darnos a entender. Señor, ayúdanos a caminar basados en lo que está escrito en tu palabra. Eso es lo que salió de tu boca y eso es lo que tiene poder. Jesús, tú dijiste: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Señor, esta palabra que yo he hablado esta mañana es espíritu y es vida. No porque la hablé yo, pero porque está allí en la palabra escrita. Y yo he hablado lo que está allí puesto. Yo he hablado lo que tú escribiste, Señor. Yo he hablado lo que salió de tu boca para traer libertad a tu pueblo esta mañana, para quitar toda conciencia de culpabilidad y pecado de cada corazón y para poder darnos a entender
que somos libres en Cristo Jesús, redimidos por la sangre del Cordero. Oh Padre, que la puerta del lugar santísimo, la puerta del templo celestial ha sido abierta para entrar a tu presencia, adorarte, para poder traer peticiones ante ti, para poder experimentar ese gozo que viene solamente de ti. Tú dices que con gozo debemos darte gracias, porque tú nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Gracias, Señor.